Pues ya estamos de regreso y continuamos con nuestra tertulia de economía. Retomando la información del señor Bárcenas, desde luego al Partido Popular debería de cambiar el director de Relaciones Laborales, porque no acierta, en las últimas semanas no acierta asesorando a los líderes del PP. Una persona que trabaja en un partido político no es un funcionario, los funcionarios no se rigen por el Estatuto de los Trabajadores. Ya no existen las magistraturas. No existe magistratura de trabajo. Si despides a alguien no le tienes que volver a poner en el puesto de trabajo. Exactamente, o sea, en España hay despido libre, carísimo, pero hay despido libre, ¿no? Yo no sé para qué Rajoy tiene 500 y pico asesores que pagamos de nuestros bolsillos. Pero no, son cosas muy básicas, don César, ¿eh? Hombre, me lo va a decir a mí. O sea, simular una tampoco, porque simular una relación laboral, eso es un delito. Es decir, caramba, son cosas tan básicas que chirría muchísimo, ¿eh? La verdad es que es impresionante. Es que no sé, esto que nos han intentado vender del finiquito más luego con la seguridad social, es que yo no sé, pues es que esto es algo que iba a salir, iba a salir a la luz. Pero son fallos muy de primero de carrera de derecho, ¿eh? O sea, no claro, es que sea muy... Yo me niego a pensar que esto haya sido un fallo. En realidad de cuarto, porque es cuando se da derecho del trabajo, pero quiero decir, pero elementalísimo, solo se da en ese año. Yo me niego a pensar que esto haya sido un fallo real, esto es una mentira. Yo es que creo que es verdad que en su día llegaron a un acuerdo, y que fue un acuerdo, pues en fin, bordeando lo ilícito, no penal, pero a lo mejor sí civil, y de pronto Bárcenas ha dicho, bueno, pues aprovechando que esto fue un acuerdo, en fin, más bien un apaño, por utilizar un término castizo, pero exacto en este caso, pues ahora se van a enterar. ¿Un apaño para que le pagaran la seguridad social? Sí. Pero en ese caso no es más sencillo que eso no se puede hacer, eso no se puede hacer. No sería un poco un apaño. Otra cosa un es poco aplazar más la indemnización, eso sí se puede hacer. ¿Les parece que es el caso? Claro, eso no pasa nada. Sí. Pero eso sería compatible con que él se dé de alta en la seguridad social y se pague en la seguridad social. Claro que lo contrario es una barbaridad, ¿eh? Es una barbaridad. Claro, es que no tiene. Pero bueno, no hay mucho por donde. Pero bueno, de eso, en fin, de esas situaciones que son excepcionales, pero que a veces se dan en los despidos, de no vamos a hacer sangre, llevas muchos años en la empresa, sí, pues hacemos alguna cosilla de este tipo. O sea, todos hemos conocido algún caso, ¿eh? No nos vamos a engañar. Sí, pero igual estéticamente más aceptables, ¿no? Entiendo yo, no sé. Lo que pasa que es que no se conocen, o sea, prejubilamos, pero no sé qué. O sea, quiero decir, hay infinidad de ellos, ¿eh? Y estéticamente son horribles, pero es verdad que no suelen salir en televisión como Bárcenas. Y entonces se conocen menos. Es decir, seguramente las prejubilaciones, si se les pusieran rostro y dinero y la gente supiera lo que les cuesta, pues en muchos casos serían tan escandalosas como el caso de Bárcenas. Sobre todo las que se han hecho con el dinero que nos ha prestado Bruselas últimamente. Exactamente. Sí, sí. Exactamente. Sí, eso es cierto. Y a ver qué pasa precisamente hablando también de despidos en Iberia, ¿no? A ver si a mí me parece que el ERE que va a presentar IAG, la matriz, y que está dispuesta a aplicar la reforma laboral, pues vamos a aplicar los 20 días que facilitó su aplicación, la reforma laboral. Me gustaría ver cuál va a ser la posición del gobierno, ¿no? Porque el gobierno parece que se quiere mantener al margen, pero es cierto que también a través de Bankia tiene ahí una vía de entrada, ¿no? en la empresa, y a mí me parece que tiene tentaciones de influir para que no se aplique los 20 días. Pues los gobiernos cuando influyen en las empresas, mal asunto, ¿eh? Pero en cualquier caso, es decir, la participación del gobierno, que a través de Bankia efectivamente está en el accionariado, pero creo que se ha diluido en un 3 o un 4%, es decir, tampoco tiene mucho margen de maniobra. A mí lo que me preocupa es la imagen que estamos dando al exterior con una compañía tan importante como Iberia y tan ligada a nuestro país, y que eso, es decir, pase lo que pase, nos va a afectar a todos, porque el anuncio de una huelga, se produzca después o no se produzca, tiene consecuencias económicas para la economía de un país, seguro, ¿no? Seguro. Y además el otro día lo decía una persona que fue presidente de Iberia, ¿no? Carlos Espinosa de los Monteros, ¿no? Es decir, que no solamente esa misma semana, sino que haya anulaciones la semana anterior, la semana siguiente. Es decir, eso tiene unos costes terribles, ¿no? Y más en los próximos meses, en los que ya hace muy buen tiempo en nuestro país y teóricamente el turismo debe de empezar a entrar de forma más importante, ¿eh?
Y más cuando los escenarios de las protestas son los aeropuertos, que es, digamos, el escaparate, ¿no?, de nuestro país. La verdad es que tiene unos costes importantísimos para la compañía, para la economía del país, para la imagen del país que tanto estamos intentando salvar. Sí, tiene unos costes que van a ser difícilmente compensables, ¿no? Yo creo que este conflicto cuanto antes se termine mucho mejor, porque desde luego nos va a afectar directa o indirectamente a todos, no solamente a la compañía, no solamente a los trabajadores que desgraciadamente se tengan que despedir, sino nos va a afectar a todos, y a la marca España claramente. Es decir, va a tener un impacto negativo muy importante. Luego también hay otro acontecimiento que está a punto de suceder, que es la subasta de Catalunya Caixa, que es la otra entidad nacionalizada. El plazo para las ofertas no vinculantes finaliza el próximo jueves, este jueves, y la cosa está muy complicada porque el Gobierno ha puesto, digamos, unos mínimos que parece que el sector bancario no le gusta, no le resulta atractivo el precio que ofrece. Esto, más allá de los motivos técnicos, puede tener unos efectos importantes en los mercados. Me explico, si se quedara desierta la subasta, que eso no parece pero que vaya a suceder, pero que sí, lo que sí que parece que puede suceder es que lleguen postores, pero que ofrezcan unos precios que al Ministerio de Economía no le parezcan atractivos. Ostras, yo creo que esto puede tener un impacto importante, ¿no? Al final, en los mercados estás intentando vender algo, recuperar dinero público y no lo consigues, claro. Y mientras además tienes una especie de banca pública con un futuro un tanto incierto, ¿no? Que esto se puede perpetuar, que es lo peligroso del asunto, ¿no? Que el Estado se mantenga en las cajas nacionalizadas sin edie porque no encuentra un comprador. Y a mí me parece algo demasiado goloso como para que se perpetúe, ¿no? Bueno, esas son las consecuencias de no afrontar un problema con soluciones, sino afrontarlo con paños calientes y decir, bueno, esto ya pasará y vamos a achicar agua que entra por aquí, otro poco de agua que entra por allá, ¿no? Es que el barco hay que tirarlo, es que no es posible mantenerlo, ¿no? Y el problema es que además se hace con dinero de todos y eso es muy peligroso, en un momento además en el que tanto necesitamos que en cualquier caso los esfuerzos inversores de nuestro país vayan a nivel de marca España, a nivel de favorecer las exportaciones, de ayudar a abrir mercados. Es decir, eso es lo que genera cierta actividad económica, porque la demanda en España, no nos engañemos, este año no va a subir. No. Démonos con un canto en los dientes y no baja. Efectivamente, con lo cual las exportaciones es la única salida que tenemos. Y es verdad que no van mal, pero hay que seguir profundizando mucho más y desde luego tenemos capacidad para hacerlo. Y en ese sentido yo creo que también son importantísimas que esas medidas de facilitar créditos a las empresas se pongan en marcha lo antes posible, porque son fundamentales para abrir mercados y que las empresas inviertan. El problema de que fracase la subasta de Catalunya Caixa es que puede echar al traste con todo el saneamiento del sistema financiero que parece que el mercado había aceptado de buen grado. Me explico. Se supone que Catalunya Caixa es una entidad ya saneada, que tenía un agujero que ha sido cubierto con fondos que venían de Bruselas. Si esto es así, ¿por qué no hay un comprador? Este es el gran problema. ¿Por qué no hay un comprador que quiera comprar una entidad que era sana, ¿no? Y que está saneada con dinero público? Y parece que los bancos dicen, no, a mí si no me da más garantías, no lo quiero. Claro, bueno, pero a mí no me extraña. Y sobre pero todo, como el gobierno no puede dar más garantías, porque entonces eso supondría que todo lo que hemos hecho hasta ahora no vale, ¿no? Ya. Bueno, algunos no exudamos confianza en lo que se ha hecho hasta ahora, ¿eh? Claro, pero eso sería ya reconocerlo y ponerlo negro sobre blanco. Entonces, pero claro, cuanto antes se ponga mejor, es menores. decir, cuanto antes se ponga mejor, es decir, si una empresa no es sostenible pues, y no es competitiva. De todas formas, vamos a ver, por centrarnos en el caso de Catalunya Caixa, con el anteproyecto de ley de cajas con que nos amenaza el gobierno de Rajoy, los sindicatos y los partidos van a seguir controlando las cajas. Es más, se puede pertenecer al Consejo de la Caja aunque uno tenga una sentencia firme que lo condena por delitos monetarios. ¿Usted compraría eso? No, claro que no. Claro.
O sea, pues entonces... No, sí lo comprendo. Pero me refiero que la encrucijada es importante. Claro. A ver, es que el hombre es el único animal que tropieza 2 veces en la misma piedra. Pero caramba, es que tropezamos antes de ayer. Es que todavía lo tenemos en la mente. Es decir, es que es un ejercicio de absoluta racionalidad. De absoluta racionalidad. El problema es que aquí, claro, hemos ido un poco sobre la marcha, a ver si las cosas mejoraban. Claro, aquí el tropiezo, lo que ha ocurrido en Italia... Pues, en fin, vuelvo a poner las cosas. No creo que las complicadas. Cajas estén en manos de los partidos. No, ya hace ya tiempo que no están. No, sí, lo que me refiero es que la incertidumbre, este nuevo repunte de la prima de riesgo, vuelve a complicar las cosas. Bueno, no solamente, incluso en Italia tienen un sistema de ordenación territorial que, aparte de que habría sido más beneficioso para España que el de las autonomías, por ejemplo, desde hace muchos años decidieron que cada región sabe lo que se gasta y que se tenga las consecuencias. Claro. Bueno, es que es fundamental, es que esto es un principio, es un ejercicio de fundamental. responsabilidad, es un ejercicio de responsabilidad, usted se gestiona y usted verá lo que hace. Lo que no puede suceder es lo que pasa en nuestro país, que hay comunidades autónomas que no cumplen con sus objetivos de déficit, llaman a la puerta del Estado, piden dinero y se le da. Claro, entonces, vamos a ver, ¿y el que cumple qué pasa? Sí. Es que es una fórmula que está abocada al fracaso. Que lo que hace es desmotivar a aquel que trata de gestionar las cosas bien, ¿no? Las comunidades que tratan de gestionar bien sus gastos y sus ingresos. Resulta sorprendente, por ejemplo, que Andalucía, que tiene un 63% de paro juvenil y un 37% de paro, pues está tan pancha y pide dinero una y otra vez y aquí no pasa nada, El otro día leía que Danone pues se va a ir de Andalucía, ¿no? Es decir, una comunidad autónoma como Andalucía se está quedando sin industria. Tiene un déficit terrible. Es decir, ¿de qué va a vivir Andalucía en los próximos años? Es decir, ¿cuál es la alternativa que existe al modelo que en este momento está absolutamente agotado? Así que vamos a volver otra vez a la Andalucía de campesinos. Es decir, eso no es viable. Bueno, de campesinos subvencionados en eso estamos. Sí, pero ¿de dónde viene el dinero? Es decir, es que, claro, es que eso no puede ser. Claro, pero hasta el momento pues que... cuando llegue eso nos salimos del euro. O sea, quiero decir, por cierto, el disparate que dice Berlusconi, es decir, o nos salimos del euro o nos dan ustedes barra libre, aquí de momento lo dice muy poca gente, pero ya ha habido quien ha empezado a decirlo. Y además con bastante intensidad hace unos meses. Sí. Hombre, hace unos meses era preocupante. Y luego pues nos enteramos del golpe de estado de los mercados. Ya está. Sí. Y el que no se lo quiera creer que reviente, porque claro, como luego se juega con el lenguaje, pues cualquier cosa es golpe de estado, cualquier cosa es genocidio y cualquier cosa es cualquier cosa, ¿no? Pero es que, es decir, seguimos avanzando en la línea opuesta a la de la salida, ¿no? Es decir, seguimos metiéndonos cada vez más en la boca del lobo. Es decir, cuando estamos medio empezando a salir, resulta que ahora se desata lo que llaman algunos, ¿no?, la guerra de las divisas, que es precisamente otra vez más intervención por parte del Estado. ¿Qué significa? Bajar los tipos y otra vez artificialmente echar dinero a los mercados donde no hay capacidad de pago, ¿no? Porque no hay actividad económica. Es decir, eso, como continúe de esa manera, va a generar otra explosión económica, ¿no? Y en la última reunión del G20, Japón dijo que iba a hacer eso, ¿no? Bueno, y por lo pronto el euro se ha abaratado, ¿no? Por el tema de las elecciones italianas. Así que ahí, bueno, sin hacer nada se abarató. Cosa nada sorprendente. Muy buenas noches, don Juan Ramón. Muy buenas noches, porque básicamente no sabemos si habrá euro o no, con lo cual la verdad es que no hay muchas ganas de tener o tomar posiciones largas en euros, ¿no? Sí. Por cierto, flaco favor el que ha hecho hoy Karma o Carmen o como se quiera llamar esta Depende señora. de dónde esté. Por eso... Sí. No, la señora Chacón. Señora Chacón, sí. Resulta que no vota, pero vamos a ver, es decir, es que usted es político, ¿no? Es un líder, entonces se tiene que mojar, lo que no puede es pasar de puntillas en este problema. Sobre todo cuando ha dicho que se iba a mojar. Es que ni siquiera se abstiene. Es que es ni siquiera se abstiene. Sí. Es que eso o sea, es una ni falta. vota. Claro, eso es una falta de respeto. Digo, usted está ahí, usted tiene que transmitir cuál es su opinión.
la podremos compartir o no, pero lo que no puede decir usted nada, no, yo no digo nada. ¿Cómo que usted no dice nada? En este momento, además, es que en este momento precisamente los líderes son los que se tienen que mojar y los que tienen que tirar hacia adelante. Y lo más grave es que antes de ir a votar había dicho que ella estaba en contra de este proyecto separatista y luego no vota. Pero, bueno, pero es bastante en fin. claro, es decir, no va a votar a favor, pero tampoco se va a oponer. O sea, a mí personalmente no me sorprende en absoluto, ¿eh? O sea, me parece muy típico del fariseísmo de la clase política catalana, pero en cualquiera de los casos es inaceptable y demuestra también por qué el Partido Socialista está como está. Es decir, si el Partido Socialista en un momento determinado ha permitido durante años que un número pequeño de diputados, porque a fin de cuentas los diputados catalanes son un número pequeño, los lleve del Ronzal, pues esto no es nada sorprendente. Es decir, y eso lo hemos vivido en los años de Zapatero, pero ya antes de los años... Vamos a ver, a mediados de los 90 ya había multitud de militantes socialistas que se acordaban de las madres de sus compañeros de Cataluña, diciendo que era intolerable el peso que tenían en la federación, que no podía ser, etcétera. Bueno, pues al final hemos llegado a lo que hemos llegado. Tú no embridas determinados movimientos y llegas a donde llegas. Pero en ese caso hay que darle la razón a esos que dicen que los políticos en este momento, o un porcentaje importante de los políticos, lo que miran es su propio futuro personal y no el futuro de a quienes representan. Es decir, lo que no puede ser es que un diputado no exprese su opinión respecto a un tema tan importante como la unidad de España. No, pues si lo expresa, o sea, yo me lavo las manos como un conocido procurador romano. Bueno, pero entonces usted se dedica a ser arquitecto, o a dar clases de filología o... No, precisamente porque quiere seguir siendo política, se lava las manos. Claro. Porque de esta manera, en cierta medida, no ha quedado mal ni con unos... Bueno, vamos a ver. Yo creo que ha quedado como Rufeta en Lorca, Sí. pero siempre puede intentar defender que, bueno, que no ha quedado mal. Es decir, no se ha puesto a sus compañeros de Cataluña, tampoco se ha opuesto frontalmente como sus compañeros de Cataluña a la gente de Ferraz. A mí me parece que ha quedado como Rufete en Lorca, en este caso Rufeta, pero en cualquiera de los casos ese es el argumento. Claro, pero es que imagínese, es que lo que no nos damos cuenta es que con esto de las redes sociales y la comunicación global, etcétera, lo que sucede en un país es vigilado por todo el mundo. Claro, la teórica futura líder del PSOE resulta que en un tema tan importante como es la unidad de un país, bueno, pero que pueda ser la opinión. futura dirigente del PSOE, yo creo que aparte de ella, de su marido y de 4 más que soñaban con ello, no se lo creía nadie. Hombre, el Partido Socialista está en una situación de abierta decadencia, pero ya si llegaba secretaria general Carme Chacón, ya vamos, es para un suicidio en masa, como esos cuadrúpedos que se arrojan al mar, ¿no? O sea, es que sería ya decir, se acabó, o sea, se acabó, ¿no? Les dejamos el país. Exactamente. ¿Hay alguna noticia más? Bueno, la verdad es que hoy en las portadas de los periódicos aparece desde luego Italia por todas partes, ¿no? Expansión: Italia provoca el desplome de las bolsas y dispara la prima de riesgo. El Economista: Bersani siembra más dudas, la bolsa italiana perdió casi un 5%. Y también lleva otra noticia: vaya desastre, el mundo empresarial italiano conmocionado por los comicios. 5 días, Italia pone en jaque a los mercados y Bruselas urge a formar gobierno y cumplir con los recortes prometidos. Lo que pasa es que esto también no se sabe muy bien por qué tiene que afectar a España. Es decir, a Alemania pues le afecta relativamente, pero al ser un país que tiene capacidad para absorber este tipo de cosas, pues bueno, no le ha temblado mucho el pulso. El problema es el caso de España, que parece que si cae Italia nosotros vamos detrás, precisamente porque no nos hemos protegido y no hemos puesto cortafuegos frente a este tipo de eventos. Y luego pues hay 2 noticias más ya de política interna. Expansión: de Indos reitera la intención del gobierno de reducir los impuestos el año que viene. Ha dado una entrevista, ¿no?, a Reuters y decía que en 2014... Que va a reducir los impuestos el año que viene. En O sea, 2014. cuenta con que van a echar a Montoro y lo va a sustituir. Y tampoco sé muy bien cómo cuenta que van a reducir el déficit. Porque claro, si no quieren recortar más gastos, y en parte el déficit se ha reducido porque han subido impuestos, es lo que calcula Bruselas. Dice Bruselas: si en 2014 ustedes esperan bajar impuestos como han prometido, el déficit pasará del 6,8 al 7,2.
que obviamente hay que bajar impuestos, pero si bajas impuestos tienes que bajar el gasto correspondientemente. Yo creo que el cálculo que han hecho es que en el 2014 finalmente se independiza Cataluña y eso significa que más del 30% de la deuda de las comunidades autónomas desaparece. Pero vamos a ver, yo no entiendo una cosa. ¿Quien lleva la política fiscal no es el ministro de Hacienda? Claro, el ministro de Hacienda sube los impuestos y hoy sale el ministro de Economía, que para mí de luego es mucho más sensato, diciendo que el año que viene a lo mejor se bajan los impuestos. Debería haber una política un poquito más, quiero decir, unificada, ¿no? De facto la hay, que es subir todos los impuestos. Ya, lo que pasa es que de todas formas el ministro de Economía tiene que dar una sensación de sensatez que Montoro no puede dar. De todas maneras, Montoro también lo esto... que da es una sensación de enajenación Yo creo que de verdaderamente Guindos... inquietante. ¿Y por qué no toma Hacienda ya también el ministro de Economía de Guindos? Bueno, De Guindos eso está lanzando... no estaría mal. Lo que yo no sé es si a Rajoy le entretiene eso de que haya una bicefalia y que no quede muy bien. A mí personalmente me parece nefasto. Y creo que Montoro, junto con Gallardón, tendrían que salir de este gobierno para evitar males mayores, pero tampoco me hago muchas ilusiones. Bueno, y Ana Mato tampoco se olvide usted de... No, Ana Mato sería un acto de compasión. Incluso. Lo otro es defensa. O sea... Yo creo que de Guindos está lanzando un mensaje más bien a Bruselas, ¿no? Que en realidad es su campo de actuación en el que él se siente cómodo. Y él ha dicho que bajará los impuestos, que el gobierno bajará los impuestos a finales del año que viene, en 2014, que es algo que ha dicho Rajoy en varias ocasiones, y ha dicho, aquí lo que hay que combinar es austeridad y políticas de crecimiento, que es este debate, ¿no? La austeridad no la hemos visto por ningún lado, porque si el déficit de 2012 es el 10,2%, pues austeridad... Ha habido ciertos recortes, pero todavía no hay austeridad como tal. Y ojo, porque en las empresas públicas parece ser que se están inflando sus recursos humanos, con lo cual a ver si algunos ayuntamientos y comunidades autónomas están despidiendo a asesores que los están introduciendo en las empresas públicas, que tienen adosadas y que por lo tanto y que además no tienen ningún control por parte del Tribunal de Cuentas. Ojo con ese tema, Empresas públicas que no sabemos qué hacen todavía sin ser cerradas. Bueno, hacen este tipo de cosas, ¿no? Sirve para esto. Claro, sí. Y el último titular, muy brevemente, 5 días, no hay política fiscal que frene el desplome de la vivienda. Es decir, los precios de la vivienda siguen cayendo, pese a que en 2013 han terminado la deducción por compra de viviendas y el IVA de la vivienda subió del 4 al 10%. Pero aún así, la gente no se anima a comprarlas porque es que hasta que no bajen los precios, hasta que no pinchen la burbuja, puedes poner todas las penalidades que quieras, pero no van a entrar. No, y además es que hasta que no haya crédito, la gente no va a comprar, porque ahora mismo solo puede comprar quien tenga el dinero para comprar a toda teja. Aunque lo haya, es decir, si tú sabes que un activo va a bajar de 100 a 50, no lo compras en 100, te esperas a que valga 50. Entonces, aunque te suban luego un poco los impuestos, es que no es ese. El problema es que no baja el precio de la vivienda y no baja porque, bueno, vendemos los activos al banco malo y luego los subimos de precio con respecto a 2008, una serie de cosas que... Bueno, y luego además, pues que hay también mucha gente que no quiere aceptar, y yo hasta cierto punto lo entiendo, que la vivienda que compró hace años no vale lo que ellos quieren. Claro, yo comprendo que eso es difícil de aceptar, en parte psicológicamente, porque la vivienda no ha dejado de subir nunca y cuesta creerlo. Y en parte porque efectivamente en algunos casos, sobre todo si compraron la vivienda hace poco, resulta que ahora vale bastante menos. Entonces, hombre, esto tiene una parte, si se quiere, más positiva, que es esa que cuando se hacen esos análisis de la gente es un 25% más pobre y tal, bueno, muchos no se han enterado. No se han enterado porque no han intentado vender la vivienda o no la venden o lo que sea. Es verdad que objetivamente seremos un 25% más pobre, pero no es algo que nos enfrentemos con ello de una manera tan clara. Ahora, de lo que no cabe la menor duda es que las viviendas no tienen el precio que se pretende. Pero los estadounidenses, por ejemplo, ahí tienen una mentalidad mucho más adaptada a todo esto porque gran parte de sus activos está en el mercado de valores, con lo cual en el mercado de valores tienes un precio diario y cuando cae sabes que eres más pobre y hasta que no vuelva a subir sabes que no te puede... Y saben que su vivienda baja de precio. Y saben que su vivienda baja también. Pero es una mentalidad distinta. Vamos a ver, yo he visto gente vender viviendas en Estados Unidos aceptando que efectivamente esa vivienda ahora mismo vale $200.000 menos que el año anterior. Entonces, hombre, no es una alegría, pero son conscientes de que es así y si la tienen que vender no pueden seguir pidiendo un precio que es imposible y que no es el precio del mercado. El ajuste inmobiliario en Estados Unidos terminó a mediados de 2009.
Y aquí llevamos 5 años y todavía quedan otros 5. Sí, pero además es que, es decir, nos quedamos en ese punto muerto y no se ponen en marcha alternativas. Por ejemplo, ¿por qué no se fomenta un poco más el alquiler? Por ejemplo, ¿por qué no se fomenta el alquiler en nuestro país? Es que aquí yo creo que el cambio... Lo veo difícil, porque la gente cuando no paga y la llevan al juzgado y la quieren desahuciar, que es algo absolutamente criminal, ¿no? Que el propietario quiere recuperar una vivienda alquilada por la que no le pagan, amenaza con suicidarse. O sea, es que es que vamos a analizar las cosas de una manera realista. Claro. Ya, pero tenemos que cambiar un poco nuestra cultura, ¿no? Es decir, es que es que el primer cambio es el cambio de mentalidad. Tienen un valor, mañana tienen otro valor. Si uno alquila un piso tiene que pagar la renta. Claro. Si uno se hipoteca se supone que va a pagar la hipoteca. Claro. Es que es un contrato. Sí, es que es un contrato. Sí, yo no tengo ninguna duda. Antes hay que pensarlo. ¿Podré pagarlo los próximos 40 años esto? ¿Sí o no? Ya, pero no vivimos en esa cultura y entonces luego nos sorprende que Italia y España y Portugal, por no decir Argentina y algún otro ejemplo, estén como están y no sea el caso de los noruegos, los daneses y los finlandeses. Bueno, pues es que, claro, al final determinadas mentalidades y determinadas culturas, que además no son de ayer, sino que vienen de siglos, pues tienen unos frutos muy amargos. Yo creo que las declaraciones que ha hecho de Guindos son fruto de que efectivamente él está en la realidad. Y claro, en Bruselas le dirán, oiga, fomentar el crecimiento es reducir impuestos, que hemos leído que ustedes tienen unos impuestos terribles. Pero si eso es elemental. Eso es elemental. Nos lo acaban de subir ellos. Eso es elemental, pero eso que es elemental pasa por reducir el gasto público, pasa por despedir asesores, pasa por cerrar empresas públicas. ¿Y quién quiere poner en la calle a los hijos de los amigos? A los cuñados. Ya, pero es que, a los hijos propios. Pero es que en las empresas privadas... Ustedes que no tienen entrañas, o sea... entonces, claro, pues hay una cultura de ese tipo y nadie lo quiere hacer. Pero si eso está muy bien, pero que lo hagan con su dinero, no con el dinero de todos. Con su dinero que le den trabajo a Hay una larga tradición que dice que el dinero público no es de nadie. Y no viene precisamente del marxismo, ¿eh? O sea, que las cosas son las que son. En fin. Doña María, don Francisco, don Juan Ramón, muchas gracias, muy buenas noches. Hacemos una pausa y nos tomamos un respiro de cultura. Es la noche de César. Cielo, siéntate.